que son la pía madre, la dura madre y la aracnoides. Entonces, la definición de meningitis es muy sencilla. Es inflamación de las membranas que rodean al sistema nervioso central a consecuencia de un proceso infeccioso, bacteriano o viral. Eso es una meningitis. Entonces, cuando yo tengo afectación de estas capas que estamos viendo aquí en negro, a eso se le llama meningitis. Cuando yo tengo afectación de la masa encefálica, se llama encefalitis. Y cuando yo tengo afectación de ambas, vamos a nombrar meningoencefalitis. Entonces podemos tener manifestaciones de una y de otra. Aquí tenemos el ejemplo de encefalitis, que vamos a tener inflamado únicamente el encéfalo sin alteración de las meninges. Existe otro término interesante que ustedes deben de conocer que se llama meningitis aséptica. ¿Qué es la meningitis aséptica? Los datos de meningitis, pero con cultivos bacterianos negativos. Es decir, yo creo que se trata de una meningitis bacteriana, tengo todos los datos clínicos sugestivos de una meningitis bacteriana, pero al momento de hacer la punción lumbar, que es el método diagnóstico para el cultivo, me doy cuenta de que este paciente resulta con un cultivo negativo. No significa que no tenga meningitis bacteriana, significa que la bacteria probablemente no la puedo aislar. Únicamente aplica cuando no le he dado antibióticos. Nada más. Si yo ya le di antibióticos al paciente, ya no aplica. Ya no es meningitis aséptica. Ya es una meningitis parcialmente tratada. ¿Por qué? Porque con una sola dosis de antibiótico, yo voy a negativizar las punciones lumbares. Cuando yo tengo un paciente con sospecha de meningitis y al médico se le ocurre darle una dosis de antibiótico vía oral o intramuscular antes de mandarlo al hospital y antes de que se le haga la punción, esa dosis de antibiótico que le administró puede llegar a ocasionar que el cultivo salga negativo. Entonces, el término meningitis aséptica únicamente se va a aplicar cuando no ha recibido antibióticos. Doc, en el caso que sea viral, ¿entraría también como aséptica o solamente si no es viral? No, Y meningitis aséptica es cuando tú sospechas de meningitis bacteriana, pero el líquido cefalorraquídeo no no muestra el tiene datos. crecimiento, ¿sí? Ah, ok. Bueno, habitualmente las bacterias les dan meningitis y los virus dan encefalitis. Entonces, eso también tienen que saberlo. O sea, es excepcional que una bacteria te dé encefalitis o que un virus te dé meningitis. Sí, es rarísimo. En realidad, lo más frecuente es que las bacterias van a ir a las meninges y los virus van a ir al encéfalo. Digo, pudiera llegar a pasar que tengas meningoencefalitis por alguna bacteria o por algún virus, pero habitualmente encefalitis son virus, meningitis son bacterias. Incluso eso es lo que nos dice la siguiente diapositiva. Actualmente, Streptococcus pneumoniae sigue siendo la causa más frecuente de meningitis bacteriana en niños y en adultos. Las meningitis se dan en los extremos de la vida. Conforme las personas van creciendo, va cambiando la incidencia o la frecuencia de la meningitis. En México todavía es muy común que tengamos meningitis hasta antes de los 3 años de vida. En Estados Unidos ya no, en Estados Unidos es mucho más frecuente que tengamos meningitis antes de los 2 meses de vida. Y eso se debe, bueno, pues al apego y al éxito de la vacunación que tienen allá, que nosotros todavía no alcanzamos. Y el otro extremo de la vida es arriba de los 70 años. Arriba de los 70 años también es un poquito más frecuente, no igual que en el paciente pediátrico de menos de 3 años, pero es más frecuente que en la gente joven o que en el adulto joven. La sospecha de meningitis bacteriana es una emergencia.
casi todos los casos, casi todas las ocasiones es mortal si no se trata. Y las secuelas neurológicas son comunes, incluso teniendo tratamiento. Entonces, el problema de la meningitis no solamente es el riesgo de que el paciente muera, ¿sí? El problema de las meningitis también aplica en relación a las secuelas que pudieran quedar por haber tenido esa inflamación. Los pacientes pueden tener parálisis cerebral infantil, sordera, ceguera, crisis convulsivas de repetición, higromas, meningitis de repetición. Entonces las consecuencias son también graves. Los patrones de incidencia en regiones con programas de vacunación contra estreptococos pneumoniae y hemófilos influenza son variables. A ustedes ya no les va a tocar ver, afortunadamente, meningitis por hemófilos influenza. A mí me tocó ver nada más 2 casos y los 2 casos fallecieron, ¿sí? Eran unas situaciones bastante delicadas. Y lo que me platicaban a mí mis maestros en infecto, era que para ellos era el pan de cada día. Decían, prácticamente todas las meningitis que llegaban eran por hemófilos influenza. Cuando inicia la vacunación contra hemófilos influenza, desaparecen o casi desaparecían en aquel entonces las meningitis por hemófilos, pero fue cuando surgieron las meningitis por estreptococo pneumoniae, por neumococo. Ahora que vacunemos contra neumococo y que tengamos un apego más adecuado, pues veremos qué otro microorganismo surge. Lo que yo les decía en algunas clases anteriores es que siempre que acabamos con un microorganismo, siempre va a llegar otro, ¿verdad? Pico de incidencia en lactantes menores de 2 meses de edad en Estados Unidos, menor incidencia en niños mayores de 2 años. Después de los 2 años es raro que tú tengas un caso de meningitis en pacientes inmunocompetentes. Cuando ustedes tienen un paciente inmunocomprometido por cualquier motivo, entonces todas esas incidencias cambian. Morbilidad 21 a 56% y mortalidad sin tratamiento 100%. Entonces, por eso esto es una urgencia. ¿Se acuerdan que yo les he hablado de la restricción de antibióticos? Tener cuidado, no ser abusivos con los antibióticos, no dejar antibióticos de forma agresiva, tratar de ser conservadores. Aquí no aplica. Uno controla los antibióticos para poder utilizarlos cuando sí se ocupa. Entonces, la meningitis es una es una urgencia, en caso de meningitis hay que dar tratamiento de forma inmediata. Riesgo de secuelas neurológicas a pesar del tratamiento de 10 a 30%. Entonces, vean nada más a lo que nos estamos exponiendo cuando tenemos famosas tendencias antivacunas. Cuando decimos, yo no creo en las vacunas, yo creo que nos están implantando un chip 5G. Y empezamos a dejar de vacunarlos y se pierden los efectos rebaño y se pierden todas esas cosas. Empezamos a ver el regreso de algunas enfermedades infecciosas que iban a la baja. La incidencia anual de meningitis bacteriana en Estados Unidos. En el 2006 y 2007, que es uno de los reportes en menores de 2 meses, 80.7 por cada 100, 0.9 por cada 100,000, de 2 a 10 años, 0.5 por cada 100,000, y ahí en la tabla, en el dibujito, podemos nosotros observar que 91% de los casos de meningitis ocurren en pacientes menores de 2 meses. Entonces, Estados Unidos tiene esa bonita incidencia de solo a menores de 2 meses. En México, alrededor de 50% de los casos de meningitis bacteriana se registran en niños entre 3 meses y 3 años de edad, con una mortalidad de arriba del 10%. Entonces, este es un problema, ¿sí? Significa que nosotros todavía estamos lejos de alcanzar las tasas de frecuencia que tienen ellos, entre 3 meses y 3 años de edad, imagínense.
Y ahorita que veamos la tabla de los microorganismos causales de meningitis, nos vamos a dar cuenta de que nuestro problema es más grande de lo que parece. Bueno, esa tabla es viejita, esa no le hagan caso. Aquí. Patógenos bacterianos comunes por edad en casos de meningitis. Pacientes menores de un mes, pues todo lo que se encuentra en la flora cérvico-vaginal de la madre. Streptococo agalactiae o streptococo del grupo B, E. coli, Listeria monocitógenes y Klebsiella. De 1 a 3 meses, que ustedes saben que esa se conoce como la etapa gris. ¿Qué significa la etapa gris? Stephanie Cuellar. ¿No? Johan, Brian. No, no tengo idea, doctor. Qué fácil es para ustedes. ¿A qué te suena? Fíjate por la edad. De menores de un mes, son recién nacidos. Tienen una patología del canal cérvico-vaginal. Bacterias del canal cérvico-vaginal. Después de los 3 meses, se infectan por bacterias del medio ambiente. Entonces, ¿qué será la etapa gris? ¿Puede haber algo de hipoxia, algo que de alguna coloración de la piel o algo así? No, no, es etapa de la vida. A ver, Fernanda Gómez. Hay una etapa de la vida que son menores de un mes, se conocen como, coloquialmente les decimos recién nacidos. Entonces, en los recién nacidos, los gérmenes que los infectan para neumonías, para meningitis, para abscesos, para problemas abdominales infecciosos, son gérmenes del canal cérvico-vaginal, que vive en el cérvix y en la vagina de las mujeres. Vive Streptococcus agalactiae, vive Listeria monocitógenes, y por la cercanía con el orificio anal, viven bacilos gram negativos conocidos como enterobacterias, como la E. coli y la Klebsiella. En el paciente mayor de 3 meses, ya no se infectan por esos microorganismos, se infectan ya por lo que hay en la calle, que es Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenza. Entonces, ¿a qué me refiero cuando digo etapa gris de 1 a 3 meses? Pues no sé, podría ser una etapa en la que como que es muy difícil saber a qué microorganismos puede estar, bueno, no como que puede estar, pero como no tener una idea como a ciencia cierta de qué está causando la enfermedad del niño o algo así. Ok, es la etapa más difícil, porque es una etapa de transición. Si yo les digo que el recién nacido se infecta de lo que hay en la vagina y el de 3 meses se infecta de lo que hay en la calle, por la etapa gris o de transición, significa que se infecta por las dos cosas. Por las dos cosas. Entonces, si yo tengo un paciente de 20 días, está fácil. Pienso en Streptococcus agalactiae. Si tengo un paciente de 4 meses, está fácil. Pienso en Streptococcus pneumoniae. Pero si tengo un paciente de 2 meses, 2 meses y medio, tengo que pensar que puede ser agalactiae, o puede ser pneumoniae, o puede ser E. coli, o puede ser monocitógenes, o puede ser Haemophilus influenza, ¿sí? Entonces tengo que pensar en todos los de menor de un mes y todos los de mayor de 3 meses. Por eso la etapa gris, porque ahí estoy en esa transición donde puede pasar cualquiera de las dos cosas. Bueno, llegando a los 3 meses ya, neumococo es lo más común.
De 2 a 5 años neumococo, de 6 a 21 años neumococo, de 21 años a 40 años neumococo, de 40 a 60 neumococo y de 60 a 100 años neumococo. Entonces ahí no tiene pierde, ¿verdad? Entonces, ya nada más por probabilidades, ¿qué microorganismo vamos a tratar de cubrir cuando damos tratamiento? Pues neumococo, porque es el más común en todos los grupos de edad, salvo en los menores de 1 mes y los de 1 a 3 meses. Bien. Existen factores de riesgo que pueden modificar la susceptibilidad epidemiológica a los microorganismos. Por ejemplo, si yo no estoy completamente vacunado, si yo apenas tengo una dosis de neumococo o no tengo ninguna, o tengo 2 dosis apenas, voy a ser más susceptible de infectarme por Streptococcus pneumoniae. Entonces, factores de riesgo para neumococo: vacunación incompleta, fístulas de líquido cefalorraquídeo, implantes cocleares, implantes en el oído, síndrome nefrótico, asplenia, que acuérdense que cuando me quitan el vaso, me vuelvo susceptible a todos los gérmenes capsulados. Neumococo es capsulado, Haemophilus influenza es capsulado, meningitis es capsulado. Entonces, quitarle el vaso a alguien lo vuelve susceptible a todos esos. Pacientes con VIH, pacientes con otitis de repetición, pacientes con sinusitis crónica, pacientes con cualquier tipo de inmunodeficiencia, como por ejemplo la diabetes mellitus, todos ellos son más susceptibles a neumococo. Luego vienen los factores de riesgo para Neisseria meningitidis o meningococo: deficiencia de complemento, adolescentes en internados, recién nacidos que van a guarderías. Luego viene para Haemophilus influenza, enfermedades de los falciformes, VIH, otitis y sinusitis. Y contra Listeria monocitógenes hay factores de riesgo como la inmunodeficiencia y la diabetes mellitus. Entonces, ¿qué tan maldoso puedo ser yo en un examen? Pues podría preguntarles: ¿la enfermedad de células falciformes implica un factor de riesgo para presentar meningitis bacteriana? ¿Por qué microorganismo? Y ustedes tendrían que contestar: Haemophilus influenza tipo B. O les podría poner: paciente que sufre un accidente automovilístico y tiene un estallamiento de vaso, por lo cual pasa de urgencia a una cirugía abdominal en donde van a hacer una esplenectomía. Este paciente debe de ser vacunado contra, y les pongo ahí las opciones y ustedes tienen que poner todos los que tengan cápsula. Neumococo tiene cápsula, Neisseria tiene cápsula, Haemophilus tiene cápsula. Patógenos comunes en pacientes, yo pongo, acuérdense que mis diapositivas dicen niños porque soy pediatra y le doy pláticas de infectopediatría a los pediatras, pero en realidad esto aplica para niños y adultos, patógenos comunes en pacientes con válvula de derivación ventrículo-peritoneal. Pues es lógico, ¿no? Si tengo una válvula de derivación, obviamente rompí una barrera que es la piel, y en la piel viven estafilococos. Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus. Cuando yo tengo una primoinfección en un paciente con válvula, tengo que pensar en estafilococos. Cualquier tipo de estafilococo. Meticilino sensible, meticilino resistente, Staph aureus, Staph epidermidis. Cuando yo tengo infecciones repetidas, entonces tengo que pensar también en Streptococcus viridans y en bacterias gram negativas. Aquí ya se pueden agregar las E. coli y demás. ¿Cuál es el problema de las válvulas de derivación? Cuando un paciente tiene hidrocefalia, ¿se habían escuchado, Alejandra Estrada, lo que es una válvula de derivación ventrículo peritoneal? ¿Habías escuchado ese término alguna vez? No. ¿Qué es la hidrocefalia? La hidrocefalia es un acúmulo de líquido cefalorraquídeo en el cerebro. Ok. Sí, esa es una de las situaciones que se presentan, ¿verdad? Que por algún motivo yo
empiezo a acumular líquido dentro de los ventrículos. Entonces, hay niños que incluso, si yo no lo corrijo, se llena tanto de agua que el cerebro no crece. Entonces, esos niños empiezan a convulsionar, tienen parálisis cerebral infantil, etcétera, etcétera. En los casos en los que se detecta la hidrocefalia a tiempo y que les ponemos una válvula para vaciar ese líquido cefalorraquídeo, pueden tener un desarrollo neurológico normal. El cerebro puede crecer de forma normal. Bueno, fíjense bien el problemonón. La válvula, yo no puedo ponerla hacia la calle. O sea, el niño no puede traer una válvula de derivación de un ventrículo cerebral hacia afuera y andar goteando líquido ahí por todos lados, ¿verdad? Yo tengo que poner esa válvula desde ahí, desde el ventrículo hasta algún lugar en donde yo pueda drenar el líquido para que se reabsorba, para que se vaya la circulación como volumen. Entonces, hay válvulas de derivación ventriculoatrial. Se van desde ahí, desde el ventrículo cerebral hasta el atrio, ¿sí? Hasta el corazón. Y ahí lo vacío de forma directa. Y la más frecuente o la más común es la válvula de derivación ventrículo-peritoneal. Va desde el ventrículo hasta el peritoneo. ¿Cuál creen ustedes que es el problema? Pues que queda comunicado el peritoneo con el cerebro. Y en el peritoneo nosotros podemos tener translocación bacteriana. ¿De qué bacterias, Ulises? Martínez. De la parte de las gram negativas, también pudieron ser. ¿Cuáles? No recuerdo muy bien ahorita. ¿No conoces ninguna bacteria gram negativa? Pero para lo que preguntó. E. coli. ¿Sí? Pues, ¿qué es lo que hay en el intestino? Pues enterobacterias. E. coli, Klebsiella. Ay, no. Qué feo va a ser ese examen. Les voy a hacer. Ya hasta sentí feo. Va a ser una masacre por lo que voy viendo. Pónganse a estudiar, muchachos. Pónganse a estudiar. No puede ser que ya casi acabamos infecto y no se sepa ninguna enterobacteria. ¿Sí? Bacilos gram negativos que vienen en el intestino. Eso es como de kinder. Creo que si le pregunto a mi sobrina va en tercero de kinder, dice, bueno, pero es que ella tiene tío infectólogo, así no se vale. Dani Sandoval, contestaron mal. Sí, a veces sí contestan mal. Bueno, no contestan mal, miren, les voy a decir cuál es el problema. Creo que ustedes están yendo mucho por el camino fácil. La mayoría de las veces en las materias que les doy, en todas, cuando les pregunto algo, me dicen algo en automático. No sé. Así, esa es la respuesta. No, la verdad ahorita no sé, no me acuerdo. Cuando yo llegué a Guadalajara, no sé, yo soy de otro lado, yo soy de San Luis Potosí, a mí me sorprendía que aquí es como una respuesta refleja. Créanme que yo he vivido en varias partes de la República y he estado en varias partes de otros países y en ningún lado tienen la respuesta refleja tanto como aquí en Jalisco. Mi papá es de Jalisco, mi papá es de Mascota. Y yo me he fijado en esa respuesta refleja de decir que no saben. O sea, les pregunta uno, oye, ¿cómo se llama esta? No sé. Creo que Silvestre Revueltas. Ah, o sea, sí sabes. Sí, pero me dices, no sé por qué. Oye, no sé, voy a poner un ejemplo de ustedes, aunque no ha contestado así. Stephanie, dime una enterobacteria. No sé, profe. E. coli. Pero primero me dicen, no sé.
Entonces, eso a mí me crea mucha preocupación, porque sí les creo que no saben, ¿eh? Oye, José Luis, dime qué es una válvula de derivación ventrículo-peritoneal. No sé. O sea, no sé si en realidad no se quieren tomar la molestia de preguntarlo, perdón, de pensarlo. No sé si les da miedo contestar mal y que los demás los bullien, que se me haría ridículo a estas alturas de la carrera, porque yo ya sé que ustedes no saben, ustedes ya saben que no saben, y sus compañeros ya saben que no saben, y también saben que ellos tampoco saben. Entonces creo que aquí, cuando les digo piensa y hace el intento de contestar algo, tienen que arriesgarse más. Ya no se va a valer contestar en esta clase, ni ninguna de las que yo les doy. Está prohibido decir no sé, porque esa es su respuesta refleja. Gloria, ¿qué significa primoinfección? No sé, profe. Se me figura como que es la primera infección. Ah, entonces sí sabes. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces quítense esa muletilla. Esas se llaman muletillas. Cuando yo primero aviento una respuesta refleja y la de ustedes es no sé. Si de veras no saben, pues estamos perdidos, porque entonces no quiero ver ese examen. Me preocupa, es que si todos reprueban, significa que no sabemos explicar. Bueno, génesis de los pacientes con meningitis. Las bacterias entran al sistema nervioso central por diseminación hematógena o extensión directa desde el sitio contiguo. En los neonatos, bueno, pues pasan a través del canal del parto. En lactantes, niños, adolescentes y adultos, los patógenos habitualmente están como colonizadores del tracto respiratorio superior. Entonces, de ahí viene la diferencia epidemiológica. Por eso en el recién nacido nosotros tenemos mayor frecuencia de microorganismos del canal cérvico-vaginal, porque los patógenos atraviesan el canal de parto, ¿sí? Tienen extensión directa desde el canal de parto. Y en los lactantes, niños y adultos, los patógenos colonizan el tracto respiratorio superior y desde el tracto respiratorio superior migran hacia las meninges. Por eso es un factor de riesgo tener otitis de repetición o tener sinusitis de repetición. Por eso. Existen otras rutas de infección, obviamente, comunicación directa con el líquido cefalorraquídeo. Les va a pasar, ojalá que no, pero lo más probable es que les toque en el servicio social ver traumatismos. Por ejemplo, a mí me llegó un señor escalpado. Yo hice el servicio social de medicina, lo hice en una comunidad de la Huasteca Potosina. Todavía no había narcotráfico como ahora, entonces todavía era seguro ir a Tamaulipas y a lugares así. Ahorita ya no, ya no. Es imposible llegar a donde yo hice el servicio social. Pero a pesar de que no había los problemas sociales que hay ahora, sí era medio salvaje la gente. Entonces ahí se emborrachaban, hacían un baile, se peleaban y sacaban el machete. Entonces era común que me llegara gente con un dedo que le cercenaron con un machetazo, con una oreja que le cercenaron por un machetazo, y en esa ocasión llegó un paciente que había sido escalpado por un machetazo. Es decir, le dieron un machetazo a la cabeza, quitaron cuero cabelludo, quitaron piel, quitaron cabello, y todavía seccionaron o abrieron una parte del cráneo. Entonces ese paciente llegó con una comunicación de las meninges hacia el exterior de su cuerpo. Pues entonces el paciente a los pocos días hizo una meningitis. Ese es un mecanismo que ojalá que no vean. También puede ser un accidente automovilístico. Lo más común son los accidentes en motocicleta. Los muchachos que no llevan casco, que se golpean y llegan a tener por ahí una abertura. Las fístulas del líquido cefalorraquídeo, los implantes cocleares, las válvulas de derivación, ventrículo peritoneal, que la pregunta era en relación a eso, de que si yo tengo comunicado el peritoneo con el encéfalo, pues tengo migración de enterobacterias hacia un lugar en donde habitualmente no hay enterobacterias. O
pacientes con mielomeningocele, que eso ya vimos en pediatría que es. Proceso patogénico y hallazgos clínicos asociados en niños mayores y adolescentes. Bueno, vamos a tener la invasión bacteriana, la liberación de las citocinas proinflamatorias y la inflamación del espacio subaracnoideo, que me va a dar fiebre y dolor de cabeza. En la segunda fase, las citocinas y otros mediadores químicos inducen encefalopatía. Aquí aparecen los datos clínicos característicos de meningitis. Entonces, vamos a tener que los datos de meningitis y de encefalitis son diferentes. La meningitis da, valga la redundancia, datos meningios, rigidez de nuca, vómito en proyectil, Babinski positivo, Brudzinski positivo, Kerning positivo. Tarea para ustedes. Voy a revisar cuáles son esos reflejos, qué es el Babinski, el Brudzinski y el Kerning, para poder saber por qué en estos pacientes está positivo. Pues Babinski, Brudzinski, Kerning, ¿sí? Vómito en proyectil. Y además el paciente luce afectado sistémicamente. Son pacientes que tienen una coloración terrosa, que llegan con alteración neurológica, tienen una alteración del Glasgow. Ana, ¿qué es? Ana Rodríguez, ¿qué es Glasgow? No sé. Soy yo, ¿verdad? Ana Rodríguez. Ajá. Supongo que sí. Bueno, pues el Glasgow es una escala que mide, pues, la evaluación en cuanto al estado de conciencia, ¿no? Del 3 al 15. Correcto. Muy bien, Ana. Tiene desde el 0 hasta el 15, ¿sale? Entonces, ¿no es del 3? ¿3 hasta el 15? ¿Me escuchan? ¿Me siguen escuchando? La verdad. Sí, se escucha, pero muy trabado, Doc. ¿Ya? Sí, maestro, ya. Ya mejor. A ver, ahí ya, ¿verdad? Sí, ya, doctor. Entonces, en la escala de Glasgow, ok, en la escala de Glasgow, ya, gracias. Si yo lo que escuchaba era un ruido como que algo vibraba. Entonces, Klaus está 15 puntos, ¿sí? Creo que se está Vamos a trabando, evaluar. doctor. Sí, ya no lo entendimos nada. A ver. A ver ahí. Ya no. A ver. Voy a empezar a hablar. Si se traba, ustedes me dicen, ¿sale? Sí, doctor. Creo que está llegándoles el audio un poquito retrasado. Esperemos que no. ¿Sí? Tener evaluación de la apertura ocular, de la respuesta verbal y de la respuesta motriz. Entonces, ¿cuántos métodos menos
se está trabando otra vez. ¿Sí? Sí, como las A ver, primeras ya después cuando empieza a hacer oraciones largas empieza a pasar. Ok, ¿cómo ven si nos volvemos a conectar? Sí, está viendo. Doctor, ya le di derechos para que comparta. Gracias, creo que ya. ¿Me escuchan mejor ahí? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien, no sé si sea mi internet, a lo mejor soy yo, entonces pues esperemos que nos deje otros minutos y que no se corte tanto. ¿Cuántos estamos ya? 43. No me acuerdo cuántos estábamos, pero bueno, pues vamos a seguirle con los que están. Entonces me voy a regresar. Les decía que el Glasgow es la escala que me permite evaluar de una forma adecuada si yo tengo una respuesta neurológica importante, normal. Entonces se basa en 3 rubros principales: apertura ocular, respuesta verbal y respuesta motriz. Cuando yo evalúo la apertura ocular, si abre los ojos de forma espontánea, le doy 4 puntos. Si abre los ojos cuando yo se lo indico de forma verbal, le doy 3. Si los abre cuando tiene dolor, le doy 2 puntos. Si no tiene apertura de los ojos ni con dolor, le doy un 1. La respuesta verbal debe ser orientada. ¿Cómo te llamas? Me llamo Juan. Ok, 5 puntos. ¿Cómo te llamas? No me acuerdo. Confuso, 4 puntos. Inapropiado. ¿Cómo te llamas? En la casa. No, ¿que dónde estás? ¿Cómo te llamas? Ah, en el carro. Sí, inapropiado, 3 puntos. Sonidos. Cuando nada más emite sonidos, 2 puntos. Si no responde, le doy 1 punto. Respuesta motriz. Si localiza el dolor, le doy 5 puntos. Si retira la extremidad cuando le infrinjo dolor, le vamos a dar 4. Si flexiona únicamente, le damos 3. Si hiperextiende, le damos 2. Y si no responde, le damos 1. Entonces, el paciente
que llega con meningitis habitualmente llega con un Glasgow deteriorado. No va a tener un Glasgow de 15. Llegan casi siempre con Glasgows de 13, de 12, de 14. Pero sí tiene afectación acompañando a esos datos meningios que ya mencionamos. En cambio, el paciente con encefalitis es un paciente que puede llegar neurológicamente normal. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y usted, doctor, cómo está? Bien. ¿Qué lo trae por acá? No, pues nada, que no me puedo mantener en pie. ¿Cómo que no te puedes mantener en pie? No. Tengo que abrir las piernas para tener mi compás un poco más grande, porque resulta, doc, que si junto las piernas, si junto los pies, me empiezo a ir de lado, me empiezo a tambalear. Le pides que haga el nariz, dedo nariz, o sea, que se toque la nariz con su dedo, y con ese mismo dedo toque su otro dedo índice, y que lo haga de forma repetida, inténtenlo, y ustedes pueden localizar su nariz y su dedo, su nariz y su dedo, su nariz y su dedo, incluso hasta sin verlo, ¿sí? O sea, yo lo puedo hacer ya hasta sin ver. Eso es lo normal. Si yo no puedo realizar ese movimiento, si yo tengo problemas con el equilibrio, esos son datos de encefalitis. Entonces, hay alteraciones un poco más relacionadas con el equilibrio y tienen nombre, se llaman dismetría y disdiadococinesia. Dismetría y disdiadococinesia. Además de la dismetría y de la disdiadococinesia, tengo otra manifestación que se llama ataxia. Y la ataxia significa que me voy de lado, que cuando me ponen a caminar con el gallo gallina, que ponemos un pie delante del otro pie, no pueden hacerlo, se empiezan a caer. Dicho en otras palabras, es como si el paciente estuviera sumamente alcoholizado, ¿sí? Como si anduviera borracho. Como cuando llegas a la casa a las 3 de la mañana, quieres abrir la puerta y no atinas la llave en la cerradura. Así. Si nunca les ha pasado, por favor que les pase antes de que lleguen ustedes a la residencia, si no, no han vivido. Bueno, entonces, esas son las cosas que van a diferenciar a uno de otro. Paciente con meningitis, paciente con ataque al estado general, Babinski, Brudzinski, Kerning, coloración terrosa, deterioro del Glasgow, se ve feo ese paciente. Paciente con ataxia, con encefalitis, paciente con datos de ataxia, con nistagmus, con dismetría, con disdiadococinesia, pero no luce tan mal. Todo eso lo vamos a detectar en la fase 2, cuando las citocinas y otros mediadores químicos inducen esa encefalopatía e inducen ese meningismo y esa confusión. No queremos llegar a la fase 3. Cuando el paciente llega en la fase 3 o cuando nosotros no lo diagnosticamos bien y permitimos que llegue a la fase 3, entonces tenemos ruptura de la barrera hematoencefálica, migración trasendotelial de leucocitos, edema cerebral, alteración de la conciencia, elevación de la presión del líquido cefalorraquídeo, aumento en las proteínas del líquido cefalorraquídeo. Y eso no está padre. Hay alteración del flujo sanguíneo cerebral, aumento de la presión intracraneal y vasculitis, crisis convulsivas, signos neurológicos focales, parálisis de nervios craneales y por último, los eventos finales. Lesión neuronal focal, deterioro cognitivo, coma y muerte. Como en todo, ¿se acuerdan cuando decíamos del COVID que el problema era el proceso inflamatorio? Aquí también. La inflamación es canija. Casi todos nuestros problemas infecciosos, si ustedes se fijan, se complican por nuestro mismo cuerpo. O sea, mi cuerpo atacando a ese desconocido y liberando el montón de mediadores proinflamatorios. Eso es lo que casi siempre me deteriora y me pone mal.
Yo tengo un neumococo, una neisseria, un hemófilos que me está atacando, y ese microorganismo que me está atacando ocasiona que yo tenga liberación de mis factores de defensa, citocinas, quimioquinas, endotelinas, neutrófilos, astrocitos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa inflamación es lo que aumenta la presión intracraneal, y esa inflamación es lo que me va a llevar a tener un deterioro cognitivo importante. Entonces, tengamos cuidado con el antibiótico. Me llega un paciente con meningitis, está en plena cascada inflamatoria, y yo le doy antibiótico, significaría, o hagan de cuenta que ustedes tienen a dos personas peleándose, uno es el bueno y otro es el malo, uno es la bacteria y el otro es el sistema inmune, y se están agarrando a golpes, paz, 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 paz. Antibiótico sería como darles pistolas. Tengan, ahora agárrense a balazos, ¿sí? O sea, va a haber un ganador, o gana la bacteria o gana el sistema inmune, pero imagínense cómo va a quedar el escenario donde se pelearon. Como en esas películas donde se pelean borrachos en una cantina. ¿Cómo queda la cantina? Rompen las botellas, rompen sillas, rompen los vidrios. O sea, queda destruido el lugar. Bueno, desafortunadamente aquí el lugar es tu cerebro. Entonces, antes de dar antibiótico, justo antes de iniciar el esquema antibiótico, que es urgente darle, le vamos a dar un esteroide para disminuir la respuesta inflamatoria. Entonces, aquí en la meningitis, a diferencia de otro tipo de infecciones, aquí vamos a darle un bolo de esteroide, dexametasona, idealmente, y después de haberle pasado la dexametasona, le paso el antibiótico. Entonces, con eso voy a evitar tener una respuesta inmune inflamatoria grave. Con eso voy a lograr que el paciente tenga respuesta al antibiótico, pero sin destruir el lugar en donde está. Macrólidos, no, todavía, ahorita llegamos a eso, Anel, pero no es lo ideal un macrólido, ¿eh? Bueno, esto ya lo vimos, es redundante. La presentación clínica depende de la edad. Ya dijimos que hay, bueno, ahí les están haciendo un kerning, que es parte de la tarea que ustedes tienen. Les están haciendo un Brudzinski ahí en esas imágenes. La presentación clínica depende de la edad, del tiempo que lleve la persona enferma, si me llega en una fase 1, fase 2 o fase 3, y de la respuesta del huésped a la infección. Ok, Sánchez Ocampo. Entonces, todos los datos que yo tengo de meningismo se dan a consecuencia de ¿qué? Por el ataque que está realizando el mismo sistema inmune a las bacterias y pues a la vez está dañando lo que es nuestro cuerpo. Perfecto. ¿Y si tú no tienes un sistema inmune adecuado? Vamos a suponer que tú tienes, no sé, VIH. Pues en ese caso el que causaría las manifestaciones sería la propia bacteria. Ok, pero ¿tendrías manifestaciones o no? Y yo considero que sí. Pues no. Fíjate que no. O sea, tu problema del Babinski, del Kerning, del Brudzinski, del aumento de la presión intracraneal, son por los mediadores inflamatorios. Los mediadores inflamatorios los produce tu cuerpo defendiéndose de la bacteria. Si tú estás inmunocomprometido por el motivo que quieras, no va a haber inflamación. Entonces no va a haber síntomas. Te va a cargar el payaso, pero silenciosamente. Así de fácil. Entonces, tengamos cuidado porque hay gente que es inmunocomprometida por default. ¿Quién? Los recién nacidos y los lactantes menores de 1 año. Todavía no tienen un sistema inmune completamente competente. Se consideran inmunocomprometidos. Entonces, si yo tengo un paciente recién nacido o lactante menor, pudiera no darme datos meningios.
A lo mejor nada más me da datos de infección y yo pienso que es una infección sistémica. Voy a decir, tiene una bacteremia, tiene una septicemia, pero no me va a dar Babinski, no me va a dar Kerning, no me va a dar Brudzinski, no me va a dar nada de eso. Entonces, ¿qué crees que debamos de hacer con todos los pacientes que luzcan sépticos y que sean recién nacidos o lactantes menores? Vanessa. Pues hacerle como tal pruebas para saber si llegaron a presentar esta bacteria. Claro. A todo paciente que te digan es un recién nacido séptico, hay que hacerle una punción lumbar para cultivarlo. Es un lactante con bacteremia, hay que hacerle punción lumbar para cultivarlo. Por favor, muchachos, los que vayan a ser neonatólogos, los que vayan a ser pediatras, no me vayan a decir, tengo un paciente recién nacido séptico, y yo preguntarles, ¿y cómo está el líquido cefalorraquídeo? Y ustedes contestarme, no le tomamos porque no tiene datos de meningitis. ¿Sí? Acuérdense, o sea, tiro por viaje pasa eso en el hospital. En otras palabras, dicho en otras palabras, el 100% de los recién nacidos y lactantes menores con sepsis o bacteremia son candidatos a una punción lumbar. ¿Qué porcentaje creen que en realidad ocurre eso en el centro médico y en el hospital civil? En el centro médico, 20%. Y en el hospital civil, 21%. O sea, están iguales. O sea que sí sabemos, pero no los picamos porque está chiquito, pobrecito. Entonces tengan cuidado porque están arriesgando al niño a tener una infección severa y que no nos demos cuenta. Vean los síntomas en el lactante. Fiebre, hipotermia, letargo, rechazo al alimento. Pues con esos 3, yo pienso en un paciente con cualquier tipo de infección. Bacteremia, con gastrointestinal, lo que ustedes quieran. Vómito, diarrea, dificultad respiratoria, por lo mismo, hasta COVID. ¿Cuándo me doy cuenta que en realidad tengo un problema? Cuando ya tengo la fontanela bombada y el paciente empieza a convulsionar. Pero entonces ahí yo ya estoy en una fase 3. Y entonces muy probablemente va a haber daño neurológico. Niños después de la edad lactante, preescolares, escolares. Fiebre, rigidez de nuca, Kerning, Brudzinski, cefalea, fotofobia, náusea, vómito. Pues ese sí ya aparece un niño con meningitis. Bueno, hay ciertos signos que nos orientan a datos preocupantes en las meningitis. Perdón, aquí había una pregunta en el chat donde me decían que si los geriátricos también nos consideramos en ese grupo. El paciente geriátrico no nos dice, Luis Fernando, que al 100% les tengamos que tomar la punción lumbar. Pero si tú tienes una persona, mientras más grande sea, si tiene 80, 85, 90 años, claro que va a estar con un inmunocompromiso. Entonces, estás obligado a pensar en datos meningios, aunque no los presente. Las guías no te dicen que en ellos tengas que tomar punción, pero la lógica nos dice que sí. Hay un capítulo del Dr. House en donde el cuate se baja de un avión en medio de la nada, ya anda por allá perdido en el Atlántico y una paciente empieza con un rash y empieza a presentar lesiones purpúricas en la piel y después de eso convulsiona. Entonces este señor dice, tenemos que descender el avión porque hay que recibir profilaxis para todos los pasajeros porque esta señora tiene una meningitis por meningococo. Entonces, las meningitis no son contagiosas habitualmente para los demás. Tendría que tener yo un contacto muy estrecho con el paciente para contagiarme, a excepción de las meningitis por meningococo. Cuando hay meningitis por meningococo, la transmisión por gota es muy elevada
y todo aquel que tenga contacto y los médicos que atiendan al paciente con meningitis por meningococo deben de recibir profilaxis, todos. ¿Cómo se manifiesta? Bueno, te va a dar los mismos síntomas que las demás, pero te va a dar esas lesiones purpúricas. Te va a dar ese rash como el que tiene el paciente de la fotografía del lado derecho de su pantalla. Ese niño con datos neurológicos y con esa aparición de lesiones en la piel tiene meningitis por meningococo. Obviamente, el Dr. House es ficción. Nosotros tenemos hasta 72 horas para recibir la profilaxis. Entonces no había por qué bajar el avión ahí en las islas esas perdidas en la nada. Claro que pudo haber llegado a su destino final, creo que iban a Tokio, y allá recibir la profilaxis. ¿Cómo le voy a dar profilaxis? Bueno, pues le puedo dar una dosis de ceftriaxona, una dosis de rifampicina o una dosis incluso de amoxicilina. Entonces tampoco la profilaxis no es difícil de conseguir. ¿Cómo hago el diagnóstico de la meningitis? Forzosamente con una punción lumbar. La clínica me orienta, o sea, cuando dicen huele a pollo y sabe a pollo, pues es pollo, ¿verdad? Entonces, si el paciente llega con fiebre, crisis convulsivas, con Kerning, Brudzinski, Babinski positivos, con rigidez de nuca, vómito en proyectil, ¿qué tiene? Pues meningitis. No hay que batallarle mucho. Pero la única forma de yo poder saber qué microorganismo está ocasionando la meningitis es hacer un cultivo del líquido cefalorraquídeo y darme cuenta con eso cuál microorganismo fue. 70-85% de las veces que hacemos el cultivo, resulta positivo. También podemos hacer una tinción de Gram, y el Gram también nos puede funcionar nada más para decirnos si hay cocos o bacilos. Hay otras pruebas que se llaman aglutinación en látex, que significa que voy a buscar polisacáridos de las cápsulas de los microorganismos. Entonces me sirve para identificar gérmenes capsulares. ¿Cuáles son los gérmenes capsulares? Meningococo, neumococo, hemófilus. Obviamente, si yo tengo una meningitis por una E. coli, pues mi aglutinación en látex no va a servir, porque la E. coli no tiene cápsula. La otra es que pida una PCR contra microorganismos específicos. La PCR me va a ser muy útil, sobre todo no tanto para meningitis, sino para cuando yo sospecho en un virus. Vamos a suponer que yo estoy pensando en herpes. Bueno, pues yo pienso en herpes virus, pues pido una PCR para herpes virus. Porque en el caso de los virus, cuando hay encefalitis, no voy a poder tener cultivos. ¿Sí? Los virus no crecen en los cultivos. Hay un score para meningitis bacteriana con el cual yo puedo sospechar que un paciente tiene meningitis. ¿Sí? Sospechar. Y se basa en un puntaje. Se llama score para meningitis bacteriana o BMS, en donde si yo tengo proteínas en líquido cefalorraquídeo arriba de 80, le doy un punto. Si tengo un Gram con líquidos con bacterias, cocos o bacilos, le doy 2 puntos. Si tengo neutrófilos en sangre periférica arriba de 10.000, le doy 1 punto. Neutrófilos en líquido cefalorraquídeo arriba de 1.000, le doy 1 punto. Convulsiones al momento de la presentación del paciente, le doy 1 punto. Cuando yo tengo 2 o más puntos, tengo meningitis. Entonces yo puedo tener proteínas en líquido cefalorraquídeo y neutrofilia periférica. Y con eso son 2 puntos y con eso yo puedo creer que el paciente tiene meningitis. ¿Cuándo voy a puncionar al paciente? La única contraindicación es la que está anotada ahí. Pacientes que tienen riesgo de tener cráneo hipertensivo. ¿Por qué? Porque si yo tengo aumento de la presión intracraneal y le pico la espalda, le pico con la intención de sacar líquido cefalorraquídeo, esa presión va a buscar salida y entonces el encéfalo se puede herniar.
¿Qué quiere decir? Que va a querer salirse. Y si eso pasa, el paciente se va a morir en ese rato. Tú le picas, sale el líquido cefalorraquídeo a chorro con presión elevada por donde hiciste la punción, y en ese ratito el paciente se te muere. Antes de puncionar a un paciente, yo tengo que estar seguro de que no tiene aumento de la presión intracraneal. ¿Cómo me doy cuenta? Porque yo le voy a hacer una valoración de fondo de ojo y voy a observar si tiene papiledema. Entonces, si hay papiledema, no lo puncionen. Si tiene historia de enfermedad del sistema nervioso central, por ejemplo, si les dicen, sí, es que tiene un tumor intracraneal, tiene un astrocitoma, no lo puncionen, porque ustedes van a tener la inflamación más el efecto de masa del tumor. Entonces, claro que se va a herniar. Si ustedes tienen déficit neurológico focal, es decir, el paciente ya tiene datos de crisis convulsivas, pero focalizadas, únicamente está convulsionando la mano, el brazo. Eso ya me habla de una lesión importante, y entonces ese paciente no se cultiva en ese momento. No se le hace punción lumbar. Si me queda duda, si yo ya usé mi oftalmoscopio y todo y no vi papiledema, pero me queda duda, es válido pedirle una tomografía. Y ya la tomografía me va a decir si hay datos de hipertensión intracraneal o no. Bueno, si el paciente no se pudo cultivar de líquido cefalorraquídeo, por lo menos le voy a tomar un hemocultivo, porque muy probablemente, además de la meningitis, también tengo una bacteremia. Le inicio dexametasona y luego el antibiótico, casi de forma inmediata. Pido la tomografía y si no hay hipertensión, le hago la punción lumbar. Bueno, si el paciente no tiene cualquiera de las cosas que dijimos, no hay papiledema, no hay tumor, no hay crisis convulsivas focalizadas, entonces le hago una punción lumbar y un hemocultivo inmediatos. Le inicio la dexametasona y luego le inicio el antimicrobiano empírico. No, ¿qué? Es que pregunté a mi compañera si se está trabando, pero no. Muy bien. ¿Qué más con esto? Ok, entonces el líquido cefalorraquídeo es urgente, a menos que tenga datos sugestivos de hipertensión intracraneal, en donde yo me esperaría tener un ataque. No retrasen el antibiótico. Si yo no puedo hacer la punción lumbar para tener el cultivo, dale el antibiótico. Pasas la dexametasona y luego el antibiótico. Si no tienes dexametasona, no retrases el antibiótico. Dale el antibiótico sin la dexametasona. Las cosas bien hechas serían punción lumbar, hemocultivo, dexametasona, antibiótico. Pero si yo no tengo alguno de los anteriores y solo tengo el antibiótico, pónganle el antibiótico. Porque si tú le pones antibiótico sin dexametasona, se puede morir. Pero si no le pones el antibiótico, se va a morir. 100% seguro. Bueno. El diagnóstico presuntivo basado en la sospecha clínica con hallazgos anormales de líquido cefalorraquídeo significa que yo voy a tener algunos datos de líquido cefalorraquídeo. Por ejemplo, cuando yo hago la punción lumbar y el líquido sale, va a salir con una presión elevada, de 200 a 500 milímetros de agua. Va a tener apariencia turbia, elevación del conteo de células blancas, sobre todo en pacientes lactantes, predominio de neutrófilos. La glucosa en el líquido cefalorraquídeo va a estar baja, porque las bacterias eso comen glucosa, y las proteínas van a estar elevadas. Ese es un líquido cefalorraquídeo de un paciente con meningitis. Tomen screenshot, tómenle foto, lo que quieran, porque tienen que aprenderse esa tablita.
¿Cuántos leucocitos tengo en un líquido cefalorraquídeo normal en pacientes menores de un mes y en pacientes mayores de un mes? ¿Cómo está el líquido cefalorraquídeo en una meningitis bacteriana, en una meningitis tuberculosa y en el rarísimo caso de una meningitis o meningoencefalitis viral? Por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo normal en pacientes mayores de un mes. Dice, presión 180 y en meningitis 300. Leucocitos de 0 a 5 y casi siempre son linfocitos en el normal. Y en el de meningitis, más de 100 o hasta miles con predominio de polimorfonucleares. Proteínas, menos de 40. Y en el patológico, en el de meningitis, entre 100 y 500 o hasta 1000. Glucosa, 2/3 de la sérica en el normal o menos de 2/3 de la sérica en el paciente con meningitis. Hallazgos específicos, bueno, pues cultivos negativos, y en el otro podemos tener cultivos positivos o gram positivo, tinción de gram con aparición de bacterias. Eso no es para ustedes, esa ya lo dijimos. Tratamiento. Cuanto mayor sea la duración de los síntomas previos al tratamiento, es más probable que el paciente se muera o que tenga un efecto adverso a largo plazo, como parálisis cerebral, sordera o ceguera. Iniciar la terapia antimicrobiana y la dexametasona una vez que tenemos el líquido cefalorraquídeo. Si no puedo hacer la punción lumbar, le voy a dar tratamiento empírico sin líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? ¿Qué tratamiento le voy a dar? Dice, los antibióticos se deben ajustar dependiendo del cultivo de líquido cefalorraquídeo y de la edad del paciente. Habitualmente vamos a iniciar una cefalosporina de tercera generación, que puede ser cefotaxima o ceftriaxona, acompañado de vancomicina. Siempre voy a empezar con eso. La cefalosporina de tercera generación me va a cubrir enterobacterias como E. coli, Klebsiella y me va a cubrir neumococo sensible, además de cubrirme estafilococos meticilinos sensibles. Y la vancomicina es para cubrir neumococo resistente y estafilococos aureus y epidermidis resistentes. Entonces, la antibiótico-terapia en este grupo de pacientes siempre va a ser doble. Cefotaxima o ceftriaxona con vancomicina. Válido en los pacientes de la etapa gris dejarle incluso un aminoglucósido. Por ejemplo, cefoamica o cefogenta. ¿Por qué? Pues porque en esos pacientes es más común que yo tenga E. coli, que tenga Klebsiella, sobre neumococo. Entonces, eso es lo que nos dice esta tabla. Dice que aquí es válido dejar la cefalosporina con la vancomicina, pero también pudiera ser un aminoglucósido. Obviamente nosotros como infectólogos tenemos que manejar al paciente ya de una forma más específica y por grupo de edad. Por ejemplo, aquí dice de 0 a 3 meses. Incluso podríamos dejar ampicilina con cefotaxima o podríamos dejar cefotaxima con gentamicina o con amicacina. Pero ustedes apréndanse esta fórmula. Cefobanco. Dexametasona, cefobanco. Y casi nunca la van a fallar. Eso no es para ustedes. Eso no es para ustedes. Todavía. Consideraciones especiales cuando tengo válvula. Cuando yo tengo válvula de derivación ventrículo-peritoneal, el que me va a funcionar más es la banco. Le puedo dejar cefobanco, pero por la banco es la que va a tener el efecto. Fractura de cráneo, cefobanco, también. Trauma penetrante o posquirúrgico de neurocirugía, como el machetazo que les digo que llegó. Le vamos a dar cefalosporina de cuarta, no de tercera. Por ejemplo, cefepime banco o una de tercera con cobertura para pseudomonas, como ceftazidime con banco. ¿Cuánto tiempo le voy a dar?
Dependiendo del microorganismo, por eso es importante aislarlo. Streptococo pneumoniae de 10 a 14 días, influenza de 7 a 10, Neisseria meningitis de 5 a 7, para las enterobacterias hasta 21 días. Si no tengo un microorganismo aislado, le voy a dejar 10 días de tratamiento y evaluar la evolución. Dexametasona disminuye el edema cerebral, la presión intracraneal, la alteración del flujo sanguíneo, la vasculitis cerebral, la lesión de neurona la lesión de neurona motora focal y la expresión proinflamatoria de las citocinas. Entonces, no dejen de darle la dexametasona. Aunque encuentren ustedes artículos que dicen que en niños es controvertido, en realidad no vamos a tener un éxito en cuanto a la disminución de las secuelas si no la dejamos. En meningitis por hemófilos influenza tipo B, disminuye la pérdida de audición en niños. Si se da 30 minutos después de la primera dosis de antibiótico, todavía es efectivo. O sea, idealmente yo le paso la dexametasona y luego le paso el antibiótico. Pero si por algo yo solo tenía el antibiótico y la dexa llegó después, es válido 30 minutos después todavía pasársela, porque todavía me alcanza a disminuir ese daño. ¿Qué complicaciones voy a tener por la meningitis cuando no es bien tratada? Choque séptico, miocarditis, epilepsia, hemorragia, infarto, trombosis, hiponatremia, coagulación intravascular diseminada o edema cerebral. Y las complicaciones tempranas mediatas, síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, absceso cerebral, higromas, hidrocefalia. Muchos niños que tienen meningitis terminan con hidrocefalia y con válvula de derivación. Y las complicaciones tardías, sordera, empiema subdural, hidrocefalia, y el peor de todos que es encefalopatía fija, retraso mental, cuadriparesia espástica, niños con parálisis cerebral infantil. Entonces no queremos eso, por eso hay que ser rápidos en el tratamiento. Y ya acabamos meningitis. La meningitis es una emergencia neurológica e infecciosa. El tratamiento debe iniciarse tan pronto como se ha diagnosticado el paciente, porque si no, le va a ir mal. Está bueno, nos vemos mañana para... Doctor, yo tengo una duda. Sí. Si mi paciente tiene alergias a la penicilina, ¿qué hago? Si tu paciente tiene alergia a la penicilina, tienes todavía la opción de la vancomicina, que habitualmente si eres alérgico a cefalosporinas no vas a tener problema dejándole la banco. Y lo puedes combinar con algún antibiótico de amplio espectro como el meropenem. Acuérdate que la cefo te va a dar el plus de cubrirte enterobacterias. Entonces, tú le dejas cefo-banco para cubrir, con la banco cubres neumococo y cubres estafilococos. Y con la cefo cubres E. coli Klebsiella, por ejemplo. Entonces, si yo no puedo dejarle una penicilina, le dejaría mero banco. ¿Sí? Buena pregunta, ¿eh? Gracias. ¿Alguien más tiene dudas? Yo. Sí. Doctor, la amoxicilina, entonces, ¿en qué situaciones se da? Híjole, amoxicilina para neuroinfección no. Fíjate, hay medicamentos que no llegan a penetrar la barrera hematoencefálica. O sea, el que cubra al microorganismo no significa que vaya a llegar hasta donde tú quieres. ¿Sí? Entonces, amoxicilina no llega al sistema nervioso central. Y piperacilina tazobactam, que también es muy buen medicamento, tampoco llega al sistema nervioso central. Entonces, por eso no se utilizan. Macrólidos. Quien me dijo macrólidos, no estaba mal tu razonamiento, ¿eh? O sea, tu razonamiento era que si tengo Listeria monocitógenes es un microorganismo atípico que puede ser cubierto con un macrólido. Pero el macrólido tampoco va a penetrar el sistema nervioso central. Entonces, por eso no lo usamos.
Anel dice que pensó también por la inmunomodulación. Ah, ok, por lo del macrólido. Ajá, yo fui la de los macrólidos. Sí, en realidad les digo, no es el medicamento más apropiado porque no va a llegar hasta allá. Luego dice Nayeli, ya que se trató la infección, ¿cuáles podrían ser las secuelas? Bueno, pues ya las vimos, ¿no? Sordera, ceguera, déficit neurológico. Eso es lo más común, tristemente. Hasta 30% de los pacientes tienen secuelas. Ojo, la vacunación, muchachos, les insisto mucho, pero si el paciente está vacunado contra neumococo y tiene meningitis, se contagia de meningitis, la probabilidad de que tenga secuelas disminuye de 30% a 2%. Entonces la vacuna no nada más te sirve para que te infectes con menor frecuencia, para que tengamos menos casos. También te sirve para que los que se infectaron tengan menos efectos secundarios. Esa es la ventaja de una vacuna. Bueno, ahora sí nos vemos. Doctor, nada más una pregunta rápida. La tarea que mencionaba de los signos, ¿es necesario que le mandemos algo o solamente era investigarlo? No, investíguenlo, pero no lo echen en saco roto, ¿eh? Cuando yo les dejo tareas, a lo mejor después no les pregunto, pero les voy a preguntar en el examen. Doctor. Describa el signo de Kerning. No me van a decir, no lo vimos, porque se los estoy dejando de tarea. Doctor. Sí. ¿Cuál sería el siguiente tema? Creo que sigue infección de vías urinarias y luego sigue VIH. Okay. Bueno. Gracias. Gracias. Nos vemos. Bye, Doc. Gracias, doctor. Nos vemos.